Bienvenidos a esta charla que he titulado El arte de priorizar, en la que vamos a ver una serie de puntos, de cuestiones alrededor del concepto del MVP, del producto mínimo viable, y todo orientado a cómo construirlo, cómo crear un MVP y hacerlo evolucionar de la forma más eficaz posible. Para quienes no me tengáis localizado, yo soy Manuel Delgado, soy CEO y cofundador de Leads Origins, una empresa en la que nos dedicamos a optimizar el rendimiento de la publicidad en medios sociales, principalmente en Twitter. Lo hacemos a través de un motor de inteligencia artificial que hemos creado para entender perfectamente la audiencia deseada de una marca en Twitter. Llevo toda mi vida dedicado a la intersección del marketing, la tecnología, la gestión de proyectos tecnológicos, la gestión de productos software, ¿no? Pues es lo que llevo toda la vida haciendo. Vamos a empezar, si os parece. Vamos a empezar, en primer lugar, analizando por qué debemos priorizar tareas a la hora de crear y de evolucionar nuestro MVP, nuestro producto mínimo viable. Y creo que es importante que nos preguntemos el por qué, porque lo que no debemos hacer es asumir que debemos priorizar. Tenemos que entender por qué es positivo priorizar. Vamos, si os parece, a ver una primera cita de un personaje. Este hombre, Marco Aurelio, él tenía poco que ver con el mundo startup. Este señor era CEO de una empresa muy grande, era CEO del Imperio Romano, concretamente, en el siglo II. Entonces, pues Marco Aurelio, entre su obra literaria, destaca con diferencia esta obra Meditaciones, en la cual, entre muchísimos otros temas, toca este asunto de la priorización, ¿no? Desde su perspectiva, obviamente. Como podéis ver, él ya entonces, allá por el siglo II, nos recomendaba en todo momento recapacitar acerca de cada cosa que vayamos a hacer o a decir, si tiene sentido, ¿no? Si estará esa cosa entre lo que no es necesario. Se preguntaba, ¿y por qué? Decía él. Pues porque suprimiendo lo que no es necesario aumentaremos nuestro ocio y nuestra tranquilidad. Bueno, pues este buen hombre que ya nos contaba esto allá por el siglo II, allá por el año 170, podríamos pensar que pues ya está, ¿no? Ya estaba claro entonces, ya estaba claro en el siglo II, y desde entonces los seres humanos hemos actuado siempre así, ¿no? Bueno, pues nada más lejos de la realidad. De hecho, 1800 y pico años después, tuvieron que llegar unos señores que fueron los firmantes del Manifiesto Ágil, y entre los 12 principios, ¿no?, que sustentaban el Manifiesto Ágil incluyeron este de aquí, ¿no? Este en el que afirmaban que la simplicidad es esencial, y además definían simplicidad de una forma bastante concreta, dentro de su contexto, que es el del desarrollo de software sin duda, pero una fórmula muy concreta, ¿no? Para ellos simplicidad es el arte de maximizar la cantidad de trabajo que no hacemos. Y esto incluye no solamente las tareas que dejamos de ejecutar, sino todo aquello que somos, por ejemplo, capaces de automatizar. Entonces, con esa doble perspectiva, en el año 2001 nos tuvieron que recordar que la simplicidad es fundamental en el trabajo que hacemos. Entonces, ¿cómo puede ser que desde el siglo II hasta el año 2001 no hubiéramos aprendido nada y estemos hoy todavía ya en 2017 y sigamos sin haberlo aprendido? Pues porque optimizar, priorizar, buscar la simplicidad va en general en contra de nuestra forma natural de proceder. Es decir, nosotros no solemos trabajar en cuanto nos descuidamos, ¿no?, de la forma en la que nos sugería Marco Aurelio ni de la forma en la que nos sugiere el Manifiesto Ágil, sino que solemos comportarnos muchísimo más como un mono enfurecido y completamente, fuera de control, que quiere hacerlo todo, que lo quiere hacer rápido, que lo quiere hacer ahora. Y además, cuando estamos metidos en una startup, corremos un riesgo enorme. Y ese riesgo enorme es que nos gusta muchísimo lo que hacemos. Como nos gusta muchísimo lo que hacemos, lo único que vemos es un producto en un estado final que nos imaginamos, donde estamos poniéndole todo aquello que creemos que nuestro cliente necesita y lo dotamos de todo tipo de funcionalidad, y al final lo que solemos construir es una monstruosidad. Y el mejor ejemplo de monstruosidad que se ha generado en la historia probablemente es este vehículo, ¿no? Que para quienes no lo conozcáis, este es el vehículo que Homer Simpson, ¿no?, el personaje de los Simpsons, cuando le dieron libertad para diseñar un coche, acabó generando esta aberración. ¿Por qué es así esto? Pues porque si nos dejamos llevar,
sobre todo en algo que nos gusta, en algo que nos apasiona, al final acabamos sobrecargándolo de características y de funcionalidades que por separado pueden tener sentido y podemos ser capaces de justificarlo, pero que todas juntas pueden acabar produciendo algo que nunca un cliente nos va a comprar. Y mientras no sabemos lo contrario, la mayoría de las startups estamos aquí para crear productos que alguien nos compre. Entonces es fundamental que nunca olvidemos esto. Necesitamos priorizar porque nuestra tendencia natural no es la priorización, no es la optimización, no es evitar el trabajo innecesario. Todo lo contrario, es sobrecargar. Entonces debemos intentar evitarlo para crear productos que la gente quiera comprar, no simplemente productos recargados, ¿no? También creo que es importante cuando hablamos de priorización, pues que no olvidemos otra cita de otro gran pensador como Marco Aurelio. No, esto es una coña, este soy yo. Simplemente que el tiempo no lo es todo. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues algo muy concreto. Cuando hablamos de priorizar no hablamos solamente de ahorrar tiempo. Porque si se tratase solamente de ahorrar tiempo, entonces haríamos cosas muy simples. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues me refiero a, por ejemplo, si nos lo llevamos al extremo, si se trata de ahorrar tiempo, pues nuestro MVP consistiría solamente de una pantalla de login, de una pantalla de registro y donde pueden iniciar sesión. ¿Iniciar sesión en qué? En nada. ¿Por qué? Porque si solamente consiste en ahorrar tiempo, lo que vamos a hacer es lo más simple y una pantalla de login no tiene ningún tipo de dificultad y se hace en un ratín, ¿no? Pero claro, no solo consiste en hacer algo rápido, consiste en ir más allá, ¿no? Y hacer algo rápido, pero que al mismo tiempo nos reporte algo a cambio. Y una pantalla de login, por seguir con ese ejemplo absurdo, pues ni nos reporta nada a nosotros ni le reporta nada al cliente. Tú no puedes ir a un cliente y anunciarle y decirle, ya puedes hacer login. ¿Login en qué? ¿No? En una aplicación. Entonces pues, se mete y dice, su login ha sido satisfactorio y ya está, y no ve nada más, ¿no? Eso no tendría ningún sentido. Y por eso llegamos a este concepto, que es el concepto de MVP, en el que, como podéis ver, pues estamos hablando de que sí, hay un mínimo esfuerzo involucrado en esto, pero al mismo tiempo es un mínimo esfuerzo con un objetivo, que es recopilar la mayor cantidad posible de aprendizajes validados acerca de tus clientes. Entonces, ahí es donde la cosa empieza a tener sentido, ¿vale? No solamente, no priorizamos para ahorrar tiempo, sino para ahorrar tiempo consiguiendo a cambio un beneficio que, en el caso de lo que define Eric Ries como producto mínimo viable, pues es este aprendizaje validado. Por cierto, antes de continuar, vamos a simplemente recordar, porque muchos podéis estar ya familiarizados con estos conceptos, muchos otros no, entonces pues para que todos sepamos de dónde vienen las cosas, muchos conceptos que me podéis oír a lo largo de esta charla, pues Lean Startup, MVP, propiamente dicho, el producto mínimo viable, descubrimiento de clientes, todo este tipo de cosas, pues salen básicamente de estos dos libros, ¿no? Que son los dos libros básicos y fundacionales para cualquiera que se lance a crear una startup, sobre todo de corte tecnológico, y a cualquiera que esté interesado en estos conceptos alrededor del producto mínimo viable, ¿no? Entonces, son dos obras fundamentales. Eric Ries, del libro de la derecha, pues es quien da la definición que hemos visto y que vamos a volver a ver ahora mismo, ¿vale? También por seguir concretando y que estemos todos en la misma línea, cuando hablamos de producto mínimo viable, que igual estoy pasando muy por encima del asunto sin definirlo, ¿no? Cuando hablamos de producto mínimo viable hablamos de trabajar de una forma como la que se plasma en esta metáfora que es muy, muy, muy conocida y que seguramente ya habéis visto en muchos sitios. Es decir, un producto mínimo viable no es aquel que construimos de la forma que se muestra aquí en la parte de arriba, digamos, ¿no? O sea, si le queremos resolver a alguien su problema de la movilidad, no le resolvemos el problema si simplemente le damos una rueda. Tampoco si un mes más tarde le damos la segunda rueda, por ejemplo, ¿no? Pues ya tiene dos ruedas, pero con eso no se mueve mejor. Luego le damos un chasis, pero no se lo integramos con las ruedas, pues tampoco le estamos resolviendo un problema, ¿no? Y ya finalmente le damos un coche, ya sí que le estamos resolviendo el problema de la movilidad, pero hemos tardado 4 meses, 4 semanas, 4 ciclos en resolverle su problema. ¿Cómo se crea un MVP de una forma en la que minimizamos el riesgo, maximizamos la cantidad de conocimiento que extraemos de nuestros clientes y aportamos valor desde el primer día? Pues de la forma de abajo, ¿no? Si queremos resolverle a alguien
su problema de movilidad o mejorarle, ¿no?, su situación de movilidad, pues podemos empezar por darle un monopatín. En una siguiente iteración le colocamos unas cuantas características adicionales, ¿no?, y ya tenemos un patinete, de ahí pasamos a la bicicleta, así, 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 ¿no? Entonces, al final el resultado puede ser el mismo, la diferencia es que desde el primer día le estamos dando valor al usuario, el cliente está contento y además el cliente está usando el producto. Y esto sí que es una diferencia fundamental. Está usando el producto y nos está contando cosas, nos está dando comentarios, nos está dando feedback. Y eso nosotros lo utilizamos para seguir iterando, para seguir evolucionando el producto y al final llegamos al final. Bueno, igual que os digo, por cierto, que este esquema es, digamos, el más común y el que seguramente habéis visto y tal, también os digo que a mí no me gusta mucho. A mí esta metáfora del coche y tal no me gusta, porque me parece que es demasiado lineal. Puede estar bien para que lo entendamos y tal, como primera aproximación a este concepto de producto mínimo viable, pero para mí peca de demasiado lineal y de demasiado encajonada, por decirlo de alguna forma. Yo, sinceramente, esto de que al final los dos acaben produciendo el mismo coche, o de que para resolver un problema de movilidad acabemos haciendo un coche, pues me parece como demasiado, pues como os digo, lineal, ¿no?, y restringido. Si queremos crear un producto que realmente cambie las cosas y que realmente tenga posibilidades de éxito en el mercado en el que nos movemos, ¿no?, que hay de todo y que todo el mundo hace las cosas muy bien, pues si vamos por este camino yo creo que no vamos muy bien. Entonces, bueno, entendedlo simplemente como lo que es, ¿vale? Un ejemplo didáctico. O sea, yo si quisiera resolverle a alguien su problema de movilidad, pues igual no pensarían que mi objetivo final va a ser un coche y lo voy a ir construyendo poco a poco, manteniéndole características. A lo mejor es mejor regalarle un mapa o pensar en si merece la pena que alguien le acompañe y vayan charlando mientras andan. A lo mejor son negocios completamente distintos, son ideas un poco alocadas, ¿no?, pero que es por donde quizá deberíamos empezar a pensar en nuevos negocios, ¿no? Pero bueno, como os digo, pensad que esto simplemente es una metáfora que usamos en plan didáctico. Vamos a retomar el asunto. Estábamos hablando sobre la definición de MVP, ¿no? Y estamos hablando de por qué queremos priorizar. Bueno, pues fijaos, aquí ya he señalado una serie de palabras, ¿no?, que son las claves dentro de esta definición de MVP, pero estas palabras podemos aún ir más allá, ¿no?, y reducir todo a lo que nos interesa ahora mismo. ¿Y qué es lo que nos interesa? Esto de aquí, ¿no?, la máxima cantidad de conocimiento validado con el mínimo esfuerzo, ¿vale? Este es el objetivo del MVP. Este es el objetivo de vuestro producto mínimo viable. Debería serlo. Debería serlo, cuidado, si queréis trabajar dentro de la forma propuesta, ¿no?, dentro de este concepto de Lean Startup, y debería serlo si, bueno, pues queréis de alguna forma basaros en la experiencia de mucha gente que está poniendo en práctica esta fórmula y que parece que funciona mejor que hacerlo a las bravas, ¿vale? O sea, aquí no hay ninguna obligación ética, ¿no?, de trabajar de esta forma. Simplemente es que, bueno, pues parece que haciéndolo así la cosa tiene bastante más sentido. Entonces, fijaos en que al final lo que tenemos es dos variables con las que tenemos que jugar, ¿no? La máxima cantidad de algo que extraemos, ¿no?, y el mínimo esfuerzo. Y por ahí van los tiros. Cuando hablamos de priorizar tareas para construir nuestro MVP, siempre vamos a estar hablando de dos variables, que en cada caso ajustaremos y serán, bueno, pues unas otras las llamaremos de una forma o de otra, pero al final siempre vamos a reducirlo a facilidad de implementación y valor para el usuario, ¿vale? Esto es, valor para el usuario es de lo que se suele hablar. Yo personalmente creo que hay mejores formas de expresarlo. Yo, de hecho, personalmente suelo utilizar, en lugar del mayor valor para el usuario, suelo hablar la mayor adecuación a nuestros objetivos del momento. Porque no siempre nuestros objetivos del momento tienen que ser proporcionar valor al usuario. Eso también es una fórmula demasiado simplista, ¿no? O sea, ¿por qué una startup siempre tiene que estar cada cosa que hace orientada a generar valor para el usuario? No. O sea, es generar valor para nosotros mismos, para nuestra startup. Y eso no siempre se plasma en generar valor para el usuario. Por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, podemos estar interesados en hacer algo, sea lo que sea, cada caso es distinto, pero podemos estar interesados en hacer algo orientado a conseguir repercusión en medios. Y eso a lo mejor no le da ningún valor a nuestro cliente, pero nos lo da a nosotros. Entonces nuestros objetivos pueden variar, ¿vale? Por eso entendamos esto de una forma un poquito amplia, un poquito laxa, ¿vale? Facilidad de implementación en un eje, valor para el usuario o adecuación a nuestros objetivos en el otro. Digamos, jugar con estas dos variables es lo que realmente nos va a permitir priorizar.
de forma burda y básica. Ahora vamos a entrar justamente un poquito más en detalle en cómo aplicar esto, en cómo priorizar. Si vosotros buscáis ahora mismo en Google cómo priorizar tareas para crear mi MVP o cosas así, vais a encontrar un montón de resultados que van por estas líneas. Estas líneas de, bueno, pues técnicas externas, técnicas internas. Así es como lo llamo yo. No sé si es habitual dividirlo de esta forma. Pero básicamente estamos hablando de que vais a encontrar un montón de resultados sobre temas como estos, ¿no? Opportunity Scoring, cesta de la compra, que en inglés si lo buscáis se llama buy a feature normalmente, ¿no? Compra una función, compra una característica. Cuando digo técnicas externas es porque son aquellas que involucran al cliente, ¿no? Mientras que las técnicas internas son las que hacemos nosotros, ¿no? Nuestro equipo lo hace de forma interna, digamos, aislado del cliente. Nunca debería ser 100% aislado, debería ser después de haber hablado con el cliente, pero que no le involucran directamente. Y no me he equivocado, ¿vale? Veréis que está la cesta de la compra en los dos porque lo podemos aplicar tanto con clientes como internamente. Voy a pasar muy por encima de la mayoría de ellas, ¿vale? El Opportunity Scoring básicamente consiste en presentarle a tu cliente pues, una serie de features, de funcionalidades, de características que estamos pensando desarrollar y le preguntamos a nuestro cliente cómo de resuelto tiene este problema, esa necesidad ahora mismo y cómo de importante o de urgente le resulta. Entonces, comparando una cosa con la otra, pues obtenemos una medida, ¿no? Del gap, del hueco que hay entre una cosa y otra. Entonces, si algo a un cliente le parece tremendamente interesante y te dice que lo tiene fatal resuelto, lo tiene muy mal resuelto, pues entonces ese gap es enorme y eso a ti te da una idea del peso que tiene esta oportunidad, ¿no? Para que la incorpores en tu desarrollo. Será lo primero, ¿no? Por el contrario, si te dice que, bueno, que es una cosa, esta otra cosa no es tan importante y además pues está razonablemente bien resuelta en su vida, pues obviamente la prioridad que le darás a la hora de desarrollarlo pues será muchísimo menor, ¿no? La cesta de la compra, pues imaginaos, no es muy distinto, pero aquí eres tú quien le da vamos a decir que quien le pone un precio a cada característica y luego al cliente se le entrega dinero y esto cuando se hace esta dinámica normalmente se le entrega dinero de verdad, ¿no? O sea, no de verdad, dinero del Monopoly o lo que sea, o unas tarjetitas que te has dibujado tú a mano, pero se le da una serie de billetes y se le pide al cliente que compre una serie de características. ¿Qué ocurre? Pues si un cliente coge, vamos, si uno no, si muchos clientes con quienes haces esta dinámica compran todos de golpe y sin pensárselo una determinada característica, pues ya sabes por dónde hay que empezar. Si hacen un mix, si hacen una cesta de la compra más o menos variadita, pero encuentras patrones no similares entre varios clientes, pues ya te está dando una cierta orientación. Y si, por cierto, si nadie compra nada así en plan muy claro y evidente, pues fíjate que no estás desarrollando nada que apasione a tus clientes. Igual deberías plantearte. Pero bueno, son esas cosas que luego ya puedes extraer, ¿no? de cómo se van desarrollando estas dinámicas. Pasando al otro lado, el cuadrante valor-complejidad no es más que lo que acabamos de ver hace un par de diapositivas, ¿vale? Estamos hablando de este diagrama, de esta matriz, cuadrante, llamémoslo como queramos, donde tenemos en un eje la facilidad de implementación y en el otro el valor para el usuario y nosotros hacemos el esfuerzo de decir, bueno, pues mira, esto es fácil de implementar y encima le da mucho valor al usuario porque se lo hemos preguntado, porque lo percibimos así, pues esto está en este punto del cuadrante, de la matriz, ¿no? Y por tanto, pues luego le daremos prioridad. Al final nos hacemos una especie de mapa de calor y sabemos por dónde empezar a trabajar. La cesta de la compra, pues lo mismo que decíamos antes, solo que es un ejercicio interno, ¿vale? Luego cosas como el modelo Kano, yo lo pongo aquí simplemente porque si buscáis en internet, si buscáis en Google técnicas de priorización o cómo decidir qué hacer, no sé qué tal, pues el modelo Kano va a salir, ¿vale? A mí me parece que es una cosa completamente fuera de lugar para un entorno como en el que nos solemos mover las startups, ¿vale? No, es una cosa que viene del entorno industrial, desarrollado en los años 80, muy famoso a finales de los 80, en los 90, con todo aquello de la calidad total, el just in time y todo esto. Yo, bueno, pues si lo queréis mirar, pues bueno, pues miradlo y está bien que lo conozcáis porque todo es inspirador, pero no le prestéis demasiada atención, ¿vale? Es como un cuadrante de valor-complejidad mucho más complejo, mucho más avanzado, con más cuestioncillas. Bueno, yo, como os digo, nada. Entonces, bueno, igual que el modelo Kano fue tremendamente famoso en aquella época de los 80 y de los 90, pues ahora lo que más pita es el mapeo de historias de usuario.
Quienes os mováis en un entorno ágil, ¿no? de agilismo aplicado pues, al desarrollo de software o a otras áreas, esto de historias de usuario pues lo conocéis, entendéis qué es, pero bueno. Hoy no vamos a entrar a fondo en qué es una historia de usuario. Digamos que historia de usuario va a ser una característica, una funcionalidad, ¿no? Un feature de nuestro producto, que no es exactamente así, pero venga, comprádmelo por ahora, por favor. Entonces, el mapeo de historias de usuario, pues básicamente consiste es un ejercicio que hacemos colocando pues todos estos features, estas historias de usuario que queremos que tenga nuestro producto. Primero las componemos, normalmente esto es lo digo que se hace en una pared, en una pizarra grande y tal, pues en un montón de posits, ¿no? Ya tengo aquí un ejemplo, por ejemplo. Y lo que vamos haciendo es que vamos luego priorizándolas y sobre todo agrupándolas, ¿no? En función de pues qué usuarios las utilizan más y todo esto pues tiene algún sentido de verlo como una unidad, etcétera, ¿no? Y finalmente se acaban dibujando líneas o se usan cintas adhesivas pues para de alguna forma agrupar más, ¿no? O sea, juntar y definir releases, ¿no? Lo que se dice, o sea, definir, vamos a decir, versiones de nuestro producto y de esa forma pues priorizamos y agrupamos, ¿no? Entonces, bueno, esto sería pues la fórmula, digamos, más actual para todos estos ejercicios de priorización, pero me da igual de lo que estemos hablando, cualquiera de estas cosas, yo os tengo que llamar la atención sobre todo esto, ¿vale? Fijaos que os he contado un montón le he dedicado tiempo, ¿no? A hablar de cada una de ellas, pero en realidad no os recomiendo que si estáis lanzando vuestra startup, si estáis creando sobre todo si es la primera versión de vuestro MVP y tal, que os metáis en estos líos, salvo lo relacionado con el cuadrante valor-complejidad, que no deja de ser pues, una ayuda muy, muy rápida, muy inmediata, ¿vale? Pero cosas más complicadas no os las recomiendo, y sobre todo no os las recomiendo por este motivo. Porque la mayoría de las técnicas que acabamos de ver vienen del mundo de la gestión de productos, ¿no? Del product management, donde tienen mucho sentido. Pero aunque lo que estáis haciendo cuando definís el MVP es, sin duda, una labor de product management, tiene unas características, es que estáis muy al principio de la vida del producto. Y entre otras cosas, en esta etapa normalmente no sabemos nada, o casi nada, sobre nuestro cliente, sobre nuestro mercado. Como consecuencia, es muy poco probable que tengamos la información necesaria para presentarle a un cliente un montón de opciones en una cesta de la compra o para lanzarnos a llenar una pared entera de posits. Al final, si hacemos todo esto, lo que estamos haciendo es pasar por completo de nuestro cliente y crear nuestro coche monstruoso de Homer Simpson que veíamos al principio, ¿no? Diciendo, pues vamos a poner esto y lo otro, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Es un ejercicio absolutamente interno, endogámico, que no mira al cliente y que no cumple con los objetivos de ir poco a poco y de ir escuchando al cliente y recopilando todo el feedback posible de él. Entonces, estas técnicas está muy bien conocerlas, creo que es muy ilustrativo, creo que nos van a dar ideas, creo que nos va a permitir pues, tener la cabeza mejor estructurada, pero a la hora de la verdad, no hagáis nada, no os recomiendo que hagáis nada que implique mirar demasiado hacia el futuro y dividir el futuro en trozos, ¿vale? Que es en lo que suelen consistir todas estas técnicas, porque no sabéis lo que hay en el futuro. Entonces, hay que mirar muy poco a poco. Entonces, bueno, esta precaución que os sugiero tener no os debe llevar a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Porque no os preocupéis, tengo una solución. Yo tengo mi propio método, el método Manuel Delgado. No, bueno, permitidme un poco la broma, ¿no? Si el señor el tal Cano, del modelo Cano, pues tiene su propio método, pues vamos a suponer que yo también tengo el mío. Lo que os voy a proponer es un modelo que en realidad no es más que, bueno, pues centrarnos ¿cómo decirlo?, es plasmar pues la forma normal de trabajar en un ambiente más o menos sensato y más o menos razonable. Simplemente es eso, ¿vale? Entonces, fijaos que yo os propongo aquí dos bucles, ¿no? dos loops que están entrelazados. El bucle básico pues es este en el que vemos que hay dos puntos, que es el de generar una idea y hablar con clientes, ¿no? Y aquí tendríamos que estar continuamente. Esto es un bucle en el que nuestra mente y nuestra startup tienen que estar continuamente. Contacto con el mercado y pensar, ¿no?, en cómo lo que extraigo, lo que aprendo del mercado se convierte en ideas más o menos concretas, ¿no?, en funcionalidades, en cosas que le puedo dar al mercado, con las que puedo crear mi producto. Y ese bucle tiene que estar ocurriendo continuamente.
Una vez que una idea empieza a tomar un poquito de peso, pues ¿qué ocurre? Que sale de ese bucle y se mete en el bucle grande. Es decir, cuando tú ya has hablado con clientes, cuando has hecho tu proceso de descubrimiento, tus entrevistas, tu validación, tu no sé qué tal, dices, venga, esto es lo que quiere mi cliente, o creo, cuidado, creo, es una hipótesis, creo que esto es lo que quiere mi cliente, pues entonces vamos y empezamos el bucle grande. Y el bucle grande empieza por concretar esa idea, y ya darle pues todas las características que necesita para poderse ejecutar, para poderse construir, ¿no? Hay que empezar a dimensionarla, hay que validarla técnicamente, pues ver cuánto, o sea, si esto es viable, si no lo es, qué implica, qué tal, ¿no? Y darle forma de funcionalidad. Y aquí cuidado, o sea, cada uno se moverá en un entorno, quienes se muevan en un entorno ágil 100%, en Scrum, por ejemplo, pues eso sería darle forma de historia de usuario. Pues fantástico, yo aquí cada uno que esto lo traduzca como mejor se aplique a su entorno. Entonces, le das la forma conveniente y lo guardas en tu backlog, ¿vale? Añades la funcionalidad al backlog. Una vez más, backlog ya en sí mismo es un concepto que viene pues muy de este mundo del agilismo, ¿no? Pero vamos, backlog es simplemente en otros entornos pues entenderlo como pues mi lista de deseos o la lista de cosas que quiero ejecutar a lo largo del tiempo, ni más ni menos. La cuestión es que una vez que tenemos esta funcionalidad en nuestro backlog, lo siguiente que debemos hacer pues es, pues llega un día en el que decimos, venga, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Qué es esto que digo aquí? De definir el objetivo de la siguiente iteración. Una vez más, ¿iteración qué es? Pues lo que sea. En tu entorno, pues lo que corresponda. Si eres un equipo de trabajo ágil, pues iteración será tu próximo sprint, ¿no? Y si no, pues esto será pues, el trabajo de esta semana, o de esta quincena, o de este mes, o de esta tarde. Porque cada uno, el plazo de la iteración pues depende de cada equipo, ¿no? Entonces, una vez que definimos el objetivo, decimos, a ver, ¿qué queremos hacer ahora? Y aquí es donde venía yo con lo de no siempre vamos a estar interesados en conocimiento validado, ¿vale? Dejemos la puerta abierta a que cada iteración de las que hacemos pues tengan objetivos un poquito diversos, ¿vale? La mayoría deberían estar orientados a aportar valor al cliente y extraer feedback, ¿no? De la iteración entre ese valor, ¿no? Y el cliente, pero no siempre va a ser así. Entonces definamos el objetivo y una vez que lo tenemos claro, nos vamos a nuestro backlog y buscamos las funcionalidades que están más en línea con el objetivo que hemos definido para la iteración y que quepan por tamaño, porque recordad que hemos dimensionado. Por cierto, asumid una cosa, si estáis lanzando una startup, sobre todo si es las primeras veces, si estáis en un mundo que no conocéis mucho, si es un mercado relativamente nuevo, si estáis usando tecnología nueva, asumid que al dimensionar cosas os vais a equivocar. Y a veces os vais a equivocar muchísimo, ¿vale? Asumidlo desde el primer momento. Que fallar en las estimaciones no os lleve a la frustración, porque no tiene ningún sentido. Si es que tenéis que asumirlo, vais a equivocaros, ¿vale? Es así de sencillo. Entonces, hay que seleccionar pues, las funcionalidades que vayan a caber, siendo, mi recomendación es que seáis siempre pesimistas, es decir, meter menos de las que os gustaría meter en cada iteración de trabajo, porque lo más probable es que no lleguéis. Entonces, es mejor pues, ser realista desde el primer momento. Y una vez que tienes definido qué es lo que vas a hacer, pues ya el siguiente paso es obviamente construirlo. Y por cierto, comunicarlo. Comunicarlo, aquí, cuidado, que nadie entienda, hay que gastarse dinero en publicidad. No, no, no. Esto puede significar un montón de cosas. Tendréis que ajustarlo a vuestro entorno. Pero lo que no se puede hacer es construir algo y simplemente esperar a que los clientes lo encuentren, porque los clientes no van a hacer ese esfuerzo, ¿vale? Entonces tenéis que aseguraros de que los clientes lo encuentren. Y eso va a significar en cada caso, pues oye, desde que estás mandando una newsletter, haces un post en el blog o en tu aplicación que surja un aviso de que se ha creado cierta cosa nueva, ¿vale? En cada caso lo que sea. Pero lo que nos interesa es que los clientes se den cuenta y lo usen, lo toquen, lo vean para poder hacer lo siguiente, que es medir y preguntar, ¿vale? Y me parecen muy importantes las dos cosas, medir y preguntar. Medir es una acción más pasiva. Nosotros habremos incorporado en nuestro producto pues, las capacidades necesarias para poder estar atento a las cosas que pasan en él, ¿no? Podemos medir el uso que hacen nuestros clientes de nuestro producto. Pero eso es más pasivo. Hay que complementarlo con preguntar, con decir, oye, ¿qué te ha parecido esto? Ya está, hay que hacerlo, es fundamental. Porque de la mezcla de medición y de preguntarle directamente al cliente, vamos a sacar muchísima más información que si solamente hacemos una de esas dos cosas. Y con todo eso, evaluar.
Y esto es un ciclo que no acaba nunca. El MVP, recordad la definición que hemos visto antes, es una versión, pero no es ni la primera ni la última. Cada una de estas iteraciones constituyen un MVP que responde a un objetivo que vais persiguiendo de forma concreta. Y esto es un ejercicio que no acaba nunca. Inmediatamente después ya tenéis que estar con vuestro bucle de generación de ideas y de interacción con el cliente, generando la siguiente o las 400 siguientes ideas que vais a concretar, añadir a vuestro backlog, introducir en la siguiente iteración y así hasta el infinito, hasta, vamos, literalmente hasta el infinito, porque es un ciclo que no debería terminar nunca. Poco más, no os quiero aburrir demasiado más y espero que, bueno, pues todo esto os haya resultado interesante y útil. Como sabéis, podéis encontrarme fácilmente en las redes sociales, en Twitter, por ejemplo, pues fácil de encontrar, Manuel Delgado, en LinkedIn, si buscáis Manuel Delgado Tenorio, pues sencillísimo encontrarme también, y desde luego pues en mi blog manueldelgado.com también soy muy fácil de encontrar. Como os digo, muchas gracias por haber estado ahí y espero que os haya sido de utilidad.